Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Regresamos a nuestras noches para bajar de peso aquí en tu canal de Kilos Abajo Ya. Teníamos mucho tiempo, bueno, más bien tenía mucho tiempo de no transmitir, pues una disculpa de antemano. Hubo días muy intensos en los que no me permitieron realizar las transmisiones como a mí me hubiera gustado. Sin embargo, bueno, pues aquí estamos nuevamente retomando. No crean que todo fue vacaciones, ojalá hubiera sido así. Sin embargo, bueno, hubo días en los que estuvimos trabajando de forma muy intensa, trabajando en lo mismo, por supuesto, trabajando con un lanzamiento, con un nuevo proyecto. Entonces, bueno, esto me llevó a realizar otros en vivos, no desde mi canal, sino con el doctor Edmundo Velasco, ya les he platicado de él, del clan Velasco. Entonces, esto fue lo que sucedió. No había, hace un momento en que no estuviera yo trabajando, sin embargo, con muchísima satisfacción, porque, pues bueno, hubo personas que se agregaron al canal, personas que están teniendo este compromiso con ellas mismas, personas que están trabajando con este tema, conociendo un poco más, adentrándonos en este mundo tan apasionante, sin duda alguna, del cambio. Entonces, para nosotros poder tener cambios en la vida, pues necesitamos comprometernos. Muchas veces la gente se resiste al cambio porque hay que modificar cosas y muchas veces las personas están en una zona de confort y no quieren realizar estos cambios. Sin embargo, siempre les digo, es completamente válido. Y les digo una cosa, si tú estás en un lugar, estás pagando ciertas facturas. Si tú realizas cambios, también vas a pagar otras facturas. Sin embargo, cuando se les dan elementos, se les dan técnicas, ejercicios, como lo hemos venido haciendo y practicando ya meses atrás, es muy diferente porque afrontas estas circunstancias, estos cambios de una forma distinta, con elementos. No nada más voy a hacer el cambio en la vida y me aviento, me lanzo a hacer cambios de una forma muy abrupta, sin estudiar un poquito y analizar un poquito las consecuencias o tener con qué hacerlos. Aquí no es decir, sí, haz cambios, no, aquí nos preparamos, aquí te invitamos a que veas qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer, cómo puedes irlo acomodando de acuerdo a tus circunstancias. Entonces, en estos procesos de desarrollo humano, en donde vemos principalmente, bueno, son muchos temas que ayudan para un proceso integral, porque no es únicamente bajar de peso, sino es ir arreglando circunstancias de la vida. Cuando tú ajustas una pieza, ejemplo que me gusta mucho darles es, vas haciendo cambios, pero ajustas una pieza y toda la maquinaria comienza a andar de una forma interesante. Pero acuérdate que nosotros no trabajamos con productos milagro, no trabajamos con pomadas, con un sistema de ejercicios, con un calendario de actividades o en dietas. No, aquí eso está fuera. O sea, ¿por qué? Porque como nuestro trabajo es directamente con el inconsciente se va a hacer cargo de irte guiando y decir, pues sí necesitas una actividad, sí necesitas esto. Sin embargo, para poder lograr actividades, levantarte y tener el ánimo de hacer ejercicio, la fuerza de voluntad y tal, hay que saber cómo entrenar al cerebro. ¿A través de qué? Pues de esta rama de la psicología llamada programación neurolingüística, que también le pueden llamar que las neurociencias, que le pueden llamar, le llaman de diferentes formas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces las personas tienden a confundirse un poco
y creen que es algo que tiene que ver con la cuestión zen, el esoterismo. No es una cuestión alternativa, es una rama de la psicología desde donde se desprende, es más, de la psicoterapia, desde donde se desprende todos los elementos que te estoy compartiendo y que tienen que ver mucho con el funcionamiento del cerebro. O sea, no es nada más algo que yo estoy hablando por hablar, no. Tiene un sustento, está bastante enfocado al área de las ciencias de la salud y sobre todo de la mente. Y esto lo hace mucho más interesante y quiero irte compartiendo un poquito de lo que hice y un tanto también de lo que vamos a hablar este día, que el título es Gorda ni en broma. Y ahorita te voy a poder, o sea, yo te podría decir, si el concepto gorda, ten cuidado con él, porque si tú lo usas o si te dice, vas a aumentar de peso, ok, pero ¿y cómo? No te va a dar mucho sentido si no te explico antes cómo puede impactar esta circunstancia, bueno, más bien este concepto, en tu cuerpo. Entonces, pues son cuestiones que se han estudiado. Yo personalmente, a través de todos estos años que llevo, específicamente 9 años trabajando con el tema del sobrepeso y unos añitos antes trabajando en otras áreas, pero con estas grandes herramientas, grandes técnicas, maravillosos ejercicios. Y siempre me gusta darles testimonios, siempre me gusta ir documentando cada proceso, con cada persona, aunque se trate de un síntoma asociado con algún tipo de enfermedad, hipotiroidismo, diabetes tipo B, cardiovascular, hígado graso, todas estas cuestiones asociadas en las que hemos ido revisando a través de todos estos años este tema de los síntomas, porque de repente puede darle a las personas un dolor de cabeza, una migraña, una colitis, bueno, cualquier tipo de, no le llamamos enfermedades, aquí les llamamos síntomas, pero bueno, son enfermedades, perdón, que suceden y que están aquí por alguna circunstancia, incluso hasta una de las enfermedades pues más complicadas, que es el cáncer. Estos síntomas pues están por alguna razón en la vida de las personas. No es nada más me enfermé porque me enfermé, no, hay una circunstancia, hay un por qué y hay un para qué. En este caso me corresponde hablar obviamente acerca del sobrepeso y todas las situaciones que están asociadas a él. Entonces, bueno, hoy toca un título muy interesante, jocoso tal vez, que es este de no me llames gorda ni en broma. Y no es broma, va bastante en serio. Déjenme saludar a las personas que están llegando, porque tenía mucho tiempo de no saludarlas, porque tenía mucho tiempo de no poderles mandar un saludo y interactuar a través de esta maravillosa plataforma o de estas maravillosas plataformas. Y entonces, denme oportunidad, por favor, de saludarlos, porque tenemos mucho tiempo, un mes aproximadamente, de no poder tener ese contacto con ustedes, aunque sea de forma virtual. Así que, sin más, voy a pasar a saludar a mis amigos, si ustedes me lo permiten. Y por ahí vi que la primera persona en llegar fue mi Oli, la persona más hermosa, la regia más hermosa que existe, que nos manda saludos y nos dice primer like, muchísimas gracias, te lo agradezco, te lo valoro muchísimo, este like que me has regalado, Oli, gracias por estar aquí, ese acento regio que me encanta y tú lo sabes. Y también está, en serio, me vale madre, hola, aquí los abajo, ya esperemos esté interesante en vivo, muchísimas gracias, tuve una comunicación bien interesante esta mañana con mi amiga Nelly. Saluda, Oli. Y entonces, gracias, Nelly. Ay, gracias, Nelly, hombre, se agradece.
Yo compré la banda gástrica, te felicito y quiero que me vayan diciendo cómo van. Por ahí tengo un video de efectos secundarios porque es bien importante conocer, a ver, ya compré banda gástrica, ¿y qué? Muchas veces yo no he sentido nada, pero resulta que existen respuestas que a lo mejor no te has dado cuenta. Entonces les voy a pasar este video con mucho gusto para que ustedes vayan calibrando en dónde están y cómo andan. Kilos abajo ya, sí, claro, kilos abajo ya. Y corazones de la transformación, los corazones amatistas de la transformación para ustedes. Ay, ¿qué tal, Luz María? Nos estás acompañando. ¿Qué tal? Sofía, ¿cómo estás? ¿Qué huele? Un abrazo, 100 centímetros menos. Ahorita vamos a platicar un poquito de este tema porque, aunque ustedes no lo crean, hicimos un ejercicio, bueno, hice, he creado un ejercicio a través de hipnosis, una hipnosis hipnótica, una hipnosis, ejercicio a través de una hipnosis, es que la banda gástrica hipnótica, pues se me cruzaron los cables, perdonen ustedes, a través de una hipnosis en la cual, en una transmisión, en la cual había aproximadamente más de 600 personas, realizamos un ejercicio y vieron desaparecer ante sus ojos en minutos centímetros y kilos. ¿Lo crees? Ver para creer. Por eso es cuando les digo, las emociones tienen un peso. Las emociones están cargadas, a veces muchas veces cargamos emociones, pero yo quiero hacérselos pasar de lo intangible a lo tangible, para decirles, tú puedes, tú tienes el poder en tu mente de realizar cambios. Es por eso que realizamos este ejercicio contundente. Cada persona, lo hicimos online, y cada persona desde su hogar o el lugar en donde estuviera, con cinta métrica, su cinta métrica y su báscula, se midieron antes del ejercicio y después del ejercicio. Y ahorita esta Sofía nos está compartiendo que lo realizó y ahora tiene 7 centímetros menos en minutos. Este es el poder del inconsciente. Esa es la intención de quererles compartir este ejercicio y estas cambios tan maravillosos en donde tú tienes el poder. Yo no tengo el poder, ustedes son quienes lo tienen, siempre y cuando, como te decía en un principio, quieras hacer cambios en tu vida. Entonces, bueno, Tania nos saluda, feliz. Ay, sí, Tania, ya sea Plan Jalisco. Ay, Jalisco, cómo lo extraño, pero ya vamos a andar por ahí. Yo también, Ana Reina, te envío un beso muy grande y también los extraño. Me gustaría que se forme un grupo de WhatsApp u otro apoyo para hacerles las informaciones diarias y bajar kilos en compañía. Claro que sí, ¿sabes qué pasa, Madel? ¿Sabes qué sucede? Que estamos saliendo de un tren de muchísimo trabajo de dar respuestas, que por cierto, y dicho sea de paso, revisen su carpeta de spam, porque miren, vamos bien al día de que les hemos enviado sus claves, sus accesos al material. Hablan de las personas que ya compraron el material. Y resulta de que nos están llegando mensajes de que no tengo mis claves, no tengo. Por favor, revisen su bandeja de spam o correo no deseado, porque ahí se van estos correos. Entonces, chéquense si por ahí no lo has encontrado. Sucede esto. Y entonces, yo me siento bien apenada porque van a decir que no se les ha mandado, que no se les ha atendido, pero no, miren, vamos súper al día. Y sucede esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar su teléfono, mandarles un pantallazo y decirles, aquí está, mira, está aquí, ya te lo enviamos en tu correo. Entonces, nada más estar bien pendientes de esto. Claro que sí, te digo que estamos saliendo de un tren así, pero sí queremos hacer algo bien interesante para dar este acompañamiento que nos solicitan. Claro que sí. Bueno, aquí ya están preguntando porque quieren saber. Lucas Lugo, saludos desde Nueva York. Te saludo con mucho gusto. Gracias por estar aquí, Lucas. Corazones de transformación para las nuevas personas que van llegando. Enviamos para seguir programando la mente símbolos para el inconsciente, que es esta, vamos a decir, con las manitas, ¿no? El corazón y
el corazón color amatista, que es el color amatista, color de la transformación. Entonces es una forma de ir dirigiendo a tu inconsciente, no es nada más un invento así medio locochón, Ireri, que lo que estás, no, hay una razón. Entonces, Ángel nos manda saludos a la comunidad y eso me da mucho gusto y me pone muy feliz. Julia, saludos, kilos abajo, me encanta tu canal, Julia, muchísimas gracias, y a mí me encanta que tú estés aquí, gracias por estar saludándonos y ponen kilos abajo ya, porque recuérdense que el hecho de decir esta palabra, kilos abajo ya, es una programación. Erickson, al inducir a las personas a una hipnosis, les decía, no es necesario que entres en trance ahora. El señor fue un genio, definitivamente, y entonces al que modelar a los genios, y entonces estas palabras que yo he ido tomando, estos símbolos, pues estoy compartiéndoselos. Entonces, sí, claro, kilos abajo ya, kilos abajo ahora. El señor kilos abajo también aquí nos está saludando, cosa que agradezco mucho. Muchas gracias, Nelly, me encanta, en serio me vale madre. Hola, bonitas, se están saludando. Y desde Ecuador, Madel nos saluda. Qué lindo que estés aquí. Ay, Roselena, qué gusto. Roselena, saludos también para ti, hermosa. Ahí te veo en tus fotos, preciosísima. Ruth Monsanto, hola mi querida, te digo que no sé por qué me dan muchas ganas de comer dulce de noche. Vamos a revisar esa situación porque hay un para qué. Miren, les voy a decir una cosa. Cuando nosotros preguntamos, hay algo que se llama modelo de precisión. Después vamos a hablar de esto que nos va a ayudar mucho también a estos procesos, ¿cómo no? Sin embargo, les he de adelantar. Vamos a empezar a preguntarnos cosas de una forma diferente, porque acuérdense que también desde la comunicación nosotros nos programamos, desde la comunicación estamos en una constante de esta cuestión. Entonces, si yo hago una pregunta, ¿por qué? Siempre voy a recibir una información no de tan alta calidad. Si tú preguntas un para qué, te voy a poner un ejemplo. Oye, no sé, Rosita, ¿no? ¿Por qué no te pones a dieta? Es muy seguro que la respuesta, en lugar de obtener una respuesta de calidad, me va a decir, pues porque no quiero, pues porque no deseo, pues porque no me da la gana, y a lo mejor te ganas por ahí alguna respuesta media extraña, ¿no? Sin embargo, si yo pregunto de una forma, y no lo hago para que preguntes a las personas, sino para que se pregunte uno mismo. Si yo me lanzo una pregunta y en lugar de un por qué, si yo me preguntara un ¿para qué? O si me preguntara ¿cuál será la razón? ¿Sabes? Entonces, ahí nos obliga a buscar una respuesta para obtener una información de mayor calidad. Entonces, yo te invito, en este caso, Ruth, a que te preguntes ¿cuál será la razón por la cual se me antojan los dulces en la noche? Y permitas a tu inconsciente que llegue esa respuesta. Como ya estás en este proceso de camino, de este contacto y esta comunicación con tu inconsciente, seguramente vas a obtener una respuesta. Pero fíjense qué importante es la forma como nos comunicamos y cómo preguntamos. Edison, ¿qué tal? Edison, qué gusto. Muchas gracias por estar aquí. Luz María Rodríguez. A ver, Madel, ¿qué nos preguntas? No me llega nada de spam. Incluso charla del sábado no me llegó y tocó escribir al Messenger. Ok, vamos a anotarnos, por favor. Mándame un correo a hola de saludo con H, hola@irerivelasco.mx. Hazme llegar, por favor, un correo ahí. No sé si con el mismo correo que compraste el producto se mandó ahí y tú tienes otro correo. Entonces, necesitamos descartar qué fue la situación. Me preguntan más estos temas acerca y a mí me pone así como que muy, muy interesante para pues aclarar sus dudas y decirles que realmente el poder de hacer este cambio, de esta transformación en mi cuerpo, tengo que empezar desde aquí, desde mis pensamientos, desde mis creencias, desde mis emociones. ¿Qué me ha colocado en una circunstancia de sobrepeso?
Hay procesos que se dan mucho más rápidos que otros, sobre todo cuando se trata, bueno, primeramente de que no tengas las resistencias y las dudas de si esto sí funciona, si esto no funciona, se los estoy documentando. Hicimos una clase en donde ante sus ojos desaparecieron, digo, 600 personas, no pueden estar equivocadas, por Dios. Bueno, pone un poquito menos de que algunas de que no mencionaron cómo les fue. Sin embargo, hubo respuestas para todos y entonces, bueno, pues ante esto no hubo nadie que manipulara desde tu casa o desde aquí la báscula o la cinta métrica para que tú pudieras tener un resultado. Entonces, pues sí o sí tienes un resultado y eso es lo que es la demostración que realizamos. Estuvo increíble, yo estaba sorprendidísima porque una persona, imagínense que hasta dijo, no puede ser, mi cintura disminuyó y mis pompas crecieron. Dije, oh, 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 oh. Qué maravilloso, dije la Kim Kardashian, ¿no? Entonces está padrísimo, porque entonces, ¿qué es un efecto visual? O sea, disminuyes tu cintura, pues bueno, aumenta visualmente lo demás. Estuvo increíble, la gente estuvo tomándose medidas, yo les pedí nada más una referencia y la gente empezó a medirse el busto y la pierna y la cadera y bueno, total, estuvo increíble. Entonces, bueno, esta fue como parte de la historia que te tenía que platicar esta noche para que veas cómo estos cambios que tú realizas, este compromiso de cambio que tú realizas, pues siempre va a tener un impacto. Imagínate, si tú fuiste capaz de, con tu inconsciente, con tu mente, con tu más poderoso aliado, de tener un cambio en minutos en tu cuerpo, ojo, que no habías logrado durante 30 años, 5 años, 4 años, lo que haya sido, que lo realices en minutos, wow, o sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Entonces, lo que te quiero decir es, ¿qué más quieres en el sentido de, si tú eres capaz de realizar esto, tú con tu mente inconsciente, significa que puedes hacer milagros en tu vida, sanar síntomas, sin duda alguna. Pero bueno, hay que seguir entonces documentando todas estas personas, todos estos testimonios, fue increíble y estamos trabajando en esto. Entonces, por eso traemos un tren de trabajo impresionante que no hemos podido realizar esto que nos están sugiriendo, sí lo tenemos en mente. Sin embargo, pues sí, nos ha costado un poquito ahorita de trabajo por la situación que ya te he comentado, pero claro que sí, lo vamos a revisar con muchísimo gusto. Entonces, bueno, vamos empezando con la cuestión que esta palabra que, sí, hermosos testimonios, sin duda alguna. Bueno, vamos empezando. A ver, gorda ni de broma. La palabra gorda de por sí ya tiene pues muchas situaciones, connotaciones incluso, ¿no? Dicen que a veces los gorditos se convierten en un punto de referencia, como chiste, ¿no? A ver, que estás así como en una fila y dices, a ver, como del gordito que está ahí a un lado. Igual la gente como calvita también, del pelón de ahí, donde entonces son como esas etiquetas que se les está poniendo a las personas, digo, no es padre, porque si estuviéramos así como en su lugar, pues no sería así como muy divertido. Y en el caso de las personas con obesidad, han surgido muchos temas con respecto a esto, que no hay un gordo feliz, que nunca verás un gordo que no se ría. Yo la verdad, pues no sé, a lo mejor ante la gente puede ser, pero mira, por las historias que he conocido, no te creas que la pasan nada bien. Es un sufrimiento, se vuelve una constante batalla con su persona, con su ser, con su cuerpo, empiezan a rechazarlo y empiezan a violentarse de forma inconsciente, como a veces comiendo más o haciendo ejercicio, afectando su cuerpo, pero para hacerlo con intensidad porque quieren bajar de peso. Dietas que se matan de hambre y que al final de cuentas ya vimos que las dietas no funcionan. O sea, cuando hay circunstancias de este tipo, no te van a funcionar. Porque para empezar,
la fuerza de voluntad, pues no está como muy entrenada aquí en tu mente. Si tienes una situación de depresión, si tienes una situación de atracones y tal, si no arreglas esta circunstancia, primero del atracón, aún la dieta más maravillosa y milagrosa que te ofrezcan, no te va a funcionar. Todo está en arreglar la circunstancia que te lleva a esta ansiedad y tal y tal y tal. Sin embargo, como te decía, se suman muchísimos factores que hay que descubrir. ¿Por qué esta situación? ¿Para qué esta situación, mejor dicho? Bueno, en el caso de la palabra gordita, vamos a retomar y vamos a regresar. En el caso de la palabra gorda, que es muy fuerte ya de por sí la palabra gorda, aquí fíjate que sucede algo bien interesante. Hablamos en transmisiones anteriores, si ustedes recuerdan, que las bromas, el inconsciente no las distingue si estás diciéndolas en realidad o las estás diciendo en broma. Si tú a tus hijos les dices, ay, mi hijito, el más tontito, ay, no te creas, es una broma, cuidado, porque el inconsciente no va a distinguir si es una broma o no es una broma, aunque hagas la aclaración. ¿Y por qué? Porque el chico va a empezar a comportarse como una persona, no que es tonto, que hace cosas, tonterías. Entonces, bueno, algo así sucede también con la palabra gorda. Ten cuidado si tú a tu hija, a tu esposo, tu marido, tu pareja te llama, es bien clásico aquí en México, no sé si en Latinoamérica, pues quiero pensar que sí, ¿no? Que las parejas entre ellos se llamen, oye gorda, ¿me alcanzas la sal? Oye gordo, ¿me pasas el reloj? Oye gordita, ay, mi gordita, ¿cómo quiero a mi gordita? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Y aquí viene lo interesante. Hay personas que han llegado a procesos para bajar de peso y empezamos a descartar y empezamos a descubrir de dónde viene este síntoma, esta situación transitoria, dicho sea de paso. Y me he encontrado que cuando dice, es que a mí mi esposo me llama gordita, o yo le llamo gordito a mi esposo, o desde chica me llamaban gordita. Cuando estamos listos para empezar el proceso y hacemos los ejercicios y tal, y dicen, no puedo bajar de peso, no puedo bajar de peso, no puedo bajar de peso. Revisamos la situación. Y si hay un tema como el que ahorita te estoy comentando, por eso te digo, ten cuidado. ¿Por qué? Las personas inconscientemente no bajan de peso porque ponen el amor en función de la palabra gordita. En otras palabras, no bajo de peso porque mi esposo, mi pareja, mi esposa, mi hijo, mi mamá me va a dejar de querer. ¿Soy clara? Entonces, esto a nivel inconsciente, no lo tienes claro, no, es ciego, conscientemente no lo ves. Y esto es la palabra gordita. Hay parejas que me ha tocado ver que le dicen, ay, mi tontita, pero así la quiero. Ay, cuidado, ¿no? O, ay, aunque estés fellito, así te quiero. Ay, no, hay que tener cuidado con esto. Lamentablemente por ahí a los niños es recurrente, muy recurrente. Ay, aunque te parezcas un changuito, pero así te quiero. A ver, estás poniendo como que es condición de que estás feo, pero así te quiero, pero entonces, no, hay que tener cuidado con esto, porque no, pero luego les exigimos a los chicos que sean exitosos, que saquen buenas calificaciones, que Bueno, lo mismo en el sobrepeso. Si tienes una situación o estás identificando, reconociendo con lo que te estoy compartiendo, esta palabra de si te llaman gordita, si te dicen gordito, si eres el simpático de la familia por estar gordito y entonces por aceptación quieres permanecer con un sobrepeso para no perder el ser simpático o el amor o el cariño, etcétera. Entonces sí, hay que tener cuidado con esto. ¿Cómo podemos cambiarlo? Aquí va el cómo. Aquí no te voy a hablar de el
frontal y el prefrontal y el cerebro de uno y el cerebro, no, aquí esto y que las neuroquímicos del cerebro. No vamos a hablar de esto, te voy a hablar del cómo hacerlo, porque no me voy a adornar con palabrerías que no te dicen nada, ¿no? Pero sí vamos a ponernos en acción y empezar a modificar para tu cerebro. Tu cerebro ya después se va a hacer cargo de la acetilcolina, de los transmisores, de los químicos. Eso ya déjaselo, ya es función de tu cerebro. Lo que tú tienes que hacer de una forma para entrenar a tu cerebro es, si te están llamando así, entonces decirle a tu es que me acordé de alguien, decirle a las personas, ¿sabes qué? Te voy a agradecer que evites llamarme gordita, rellenita, bolita, pelotita, como sea, ¿no? Que haga referencia a sobrepeso. Y que a partir de este momento me llames por mi nombre o me pongas algún otro apodo cariñoso. Y vámonos acostumbrando a esto. Ayúdame porque estoy en un proceso, porque pues, no me ayuda esta situación. A lo mejor te van a decir, ay, de cuando acá, que no es que. Sin embargo, creo que es mejor batallar un poquito con esto y hacer estos cambios para que te ayuden con tu proceso. Yo conozco parejas, y esto está interesante, fíjate, que se llaman mi flaquito, mi flaquita, pero pues bueno, no sé si eso te pueda ayudar, apoyar mientras estás en este proceso, pero pues a lo mejor va a haber un momento en el que digas, no me siento como muy cómoda. Me gustaría que me llamaras, no sé, o sea, de otra forma, ¿no? Por mi nombre, o no sé, alguna otra forma, algún otro nombre que evite programarte y sea como contraproducente. Entonces, algún otro apodo más interesante. Amor es un bonito apodo, no sé, más. Que no sea bombón tampoco, ni mi bombón de dulce, ni mi pelotita de caramelo, ni mi bolita de chocolate, porque pues eso obviamente no nos va a ayudar. Entonces, si estás reconociendo, identificando esta situación y que por ahí podía ser como una interferencia en tu proceso, entonces, chicos y chicas, es el momento de cambiar. Mira, fíjate, por ejemplo, aquí nos dice Gabriel. Dice, tan importante la fuerza e impacto de las palabras, algo tan ordinario para nuestro beneficio o perjuicio. Saludos, maestra. Te saludo con mucho gusto, Gabriel. Gracias por estar aquí. Tienes toda la razón. Sí, hay que tener cuidado, Nelly, porque barrilito, exactamente. Ay, mi barrilito de cerveza, que es lo que más amo en la vida. No, espérame, ni soy cerveza, ni soy tu barrilito. No, 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 ya vamos a cambiar, vamos a empezar a modificar las palabras y no solamente si, porque independientemente de que estés en sobrepeso, que no sé, o sea, apodos que no te puedan ayudar, como lo decía mi amiga Nelly, ¿no? Que hay apodos que no te ayudan, ¿no? Que no ayudan mucho y que lo dicen con mucho cariño, pero pues no, están programando en una constante, todos los días mi mente. Entonces, pues, y encima está en función del cariño, porque me lo dices con tanto cariño, me lo dices con ojitos de borrego a medio morir. Entonces, pues eso es lo que la mente ve, lo que la mente interpreta, te da emoción y entonces dices, pues me mantengo así porque entonces si no voy a perder el amor, el cariño de mi familia, voy a dejar de tener ese sentido de pertenencia a mi familia. La tarea, entonces, para ir cerrando esta transmisión, la tarea del día de hoy va a ser una comunicación diferente y también contigo mismo, contigo misma, una comunicación diferente y que si te llamaban de esta forma, pues bueno, apodos hay miles, ¿no? Como ya lo decían aquí los amigos, el barrilito y el chocolatito y mi bomboncito y mi pelotita de no sé qué cosa, en fin, mi gordita, mi gordita, mi gordita. Cuando dicen, ay, con esa gorda hay una tole, cuando, fíjate, lanzan piropos, qué interesante, ¿no? Cuando lanzan, hay un piropo mexicano que dice, ay, dice, con esa gorda hay una tole, es decir, con esa mujer curvilínea o
con carnita, y es como darle un piropo, decir, ay, o sea, está re buena esa mujer, está cuero esa mujer, está bastante bien esa mujer. Es un apodo, sin embargo, fíjate cómo tan interesante, primeramente asociado a la comida, y en segundo lugar, las gordas, es bien interesante. Las gordas son como una tortilla gruesa de masa de maíz, que aquí en México se considera como los tlacoyos que mencionan por ahí. Haz de cuenta, es una tortilla, pero es más redondita, más pequeña, y ese tipo de gorditas las puedes hacer de chicharrón. ¡Ay, ya se me antoja! Las puedes hacer de chicharrón, las puedes de papa, le puedes poner chile poblano, bueno, hay infinidad de combinaciones, incluso hay dulces con azúcar. Entonces, fíjate cómo es la asociación y existe metafóricamente. Acuérdate que también las metáforas no son poderosas, son poderosísimas para el inconsciente. Y si te dicen, ay, mi gorda, y conmigo, mira nomás, compadre, con esta gorda hay un vaso de atole, o una taza de atole, o un jarro de atole, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Entonces, bueno, hay que tener cuidado porque son analogías que a nivel inconsciente son sumamente poderosas. Entonces, por eso los invito. Vamos a empezar a cambiar este lenguaje. Vamos a eliminar la palabra por qué para tener una mejor y más alta calidad de nuestra comunicación. Fíjate cómo ya llevas 2 ejercicios en un mismo live, en una misma transmisión. Entonces, bueno, esa va a ser la invitación. Y tu tarea, como los coaches dejamos tareas, entonces esta va a ser la tarea. Insisto, si no es tu situación el sobrepeso y por ahí alguna otra circunstancia de que no te gusta cómo te llama tu marido, tu esposo, o quien fuere, pues entonces empezamos a hacer esa tarea de me gustaría que me llamaras de una forma, prefiero que me llames de una forma diferente. Estoy en un proceso de unas tareas que me dejaron y entonces me vas a ayudar mucho si me ayudas con esto, sin dar tanta explicación, pero si son personas con más confianza y puedes hacerlo, pues adelante. Que te ayude de una forma, así que ayúdame, compadre, ¿verdad? Que te ayuden de una forma distinta. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos en sus bonitos comentarios. Gracias, Nelly, siempre aprendo algo de ti. Adiós, subliminales para la prosperidad. Exacto. No sé qué. Ronald Arrieta. Gracias, Ronald, por estar aquí, pero también nos dice audios subliminales para la prosperidad. Claro que sí, tienen también material, hay material interesante que tú puedes utilizar como recursos para también programar tu mente. Entonces, cuestión de buscarlos, hay muchos ejercicios donde tú puedes escribir en una nota, escribirlos en tiempos, con los pronombres. Yo, Ronald, soy próspero, tú, Ronald, eres próspero. Entonces, bueno, es también trabajarlo de esta forma, Ronald, porque estás trabajando con los elementos de la programación neurolingüística, es lo visual, lo sensorial, lo auditivo. Entonces, cuando tú tomas el lápiz y tomas la hoja de papel, estás con el elemento sensorial. Pero al estar escribiéndolo, lo estás escuchando y obvio lo estás viendo. Entonces esto está también muy interesante y te puede ayudar también para el tema de la prosperidad. Prosperidad, nosotros decimos, no hablamos solamente de un tema de prosperidad económica. Prosperidad, hablamos de 3 cosas: el amor, la salud y, por supuesto, la economía. Cuando decimos prosperidad, son estos 3 conceptos. Entonces, prosperidad, hay que ser prósperos en la salud, hay que ser prósperos en la economía y, por supuesto, en el amor. Hay que ser también prósperos en el amor con uno mismo para poder dar hacia los demás. Entonces, pues muy bien, chicos, me ha encantado poderles compartir el día de hoy un tema más que va muy ad hoc con el tema del sobrepeso, con el tema de las transferencias, esas constantes que no nos permiten bajar de peso, pero que no lo veo, no es claro. ¿Qué puede estar sucediendo porque me pongo a dieta? Entonces, bueno, pues este canal se trata precisamente de ir
identificando, de ir revelando cuáles son estas situaciones que nos pueden hacer estar haciendo estos conflictos, ya sea emocional, de pensamientos, de creencias. Y para eso son estas noches que todos los días, miércoles y viernes, tenemos a las 8 de la noche. Miércoles y viernes a las 8 de la noche, para que te unas, para que me digas cómo vas con tu proceso, para que nos platiques, para que seas inspiración para las otras personas y sepan las personas que tienen una opción mucho más sana, ecológica, para bajar de peso con su más poderoso aliado, su inconsciente. No hay nadie que te ofrezca un ejercicio de pasar, como te decía, de lo tan intangible a lo tangible, es decir, con números, con cinta métrica, con báscula, como el que he diseñado. No lo hay. Entonces, que sepan que pueden deshacerse de centímetros y kilos ante sus ojos y a distancia. Independientemente si terminaron de comer, independientemente de la hora que sea, de que tú puedes hacer esos cambios con tu más poderoso aliado. Yo te doy las gracias y te espero el próximo viernes a partir de las 8 de la noche, hora central de México, para pues, seguir hablando de estos temas. Me parece que en un proceso de cambio es importante tener este tipo de contenidos, ¿no? Y que por favor, pues, hagas llegar, invita a tus tíos, a tu familia, a las personas que sabes que les puede estar costando trabajo este tema y que han estado batallando durante muchos años, que sepan que existe algo completamente diferente a lo que quizá ya trataron. Ya intentaste todo, da el beneficio de la duda de trabajar con tu inconsciente directamente, tu más poderoso aliado. Entonces, bueno, sería muy interesante que lo compartas. Así que, sin más, amigos, les agradezco mucho el haber acompañado, el haber estado aquí, por continuar con tu propio compromiso, desde luego. Y sin más, nos vemos el próximo viernes a las 8 horas central de México. Hasta pronto.